Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez, que está aquí. Leti tiene como profesión ser maestra. Dio clases 12 años. Nos conocemos desde hace 28 años. Bueno, tal como lo escuchó esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, cargo que, bueno, pues ocupará luego de que Delfina Gómez aceptara ser ya la aspirante de Morena a la gubernatura del Estado de México. Leticia Ramírez es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Tiene estudios en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue maestra de educación básica durante 12 años, de 1989 a 1992. Ocupó distintos cargos dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De 2000 a 2006 fue coordinadora del programa de atención ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y fungió como delegada de Morena en Tlaxcala. Después, del 2012 al 18, fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México y a partir del 2018 inició como coordinadora de participación ciudadana federal. Así, su trayectoria, la nueva secretaria de Educación Pública. Ahora bien, revisemos el trabajo de quien se va y sobre todo entre los aciertos que tuvo Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, pues se dicen que, bueno, pues los pagos atrasados, tanto a los maestros de inglés como a los facilitadores de educación a distancia, además de la construcción de un nuevo modelo de educación llamado Nueva Escuela Mexicana. Ahora, ¿cuáles los pendientes que deja Delfina Gómez? La falta de un diagnóstico sobre el impacto de la pandemia de COVID-19, afectaciones en el aprendizaje y deserción escolar, recortes presupuestales en la profesionalización docente, la desaparición de programas escuelas de tiempo completo, recortes al Instituto Nacional para la Educación de Adultos y la serie de cambios a libros de texto sin tener previamente un modelo educativo, además del subejercicio horrible que se dejó en esa secretaría. Pero para hablar de este tema y del nuevo relevo que hubo ahí en esta secretaría, saludo esta noche a Fernando Alcázar, director de judicialización de la organización Mexicanos Primero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Encantado de estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ya hablábamos de algunos pendientes y varios rezagos que dejó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, exsecretaria. ¿Cómo ven ustedes este cambio que se da en la SEP? Pues yo creo que, o incluso como organización creemos que pues es un cambio que pues no es lo ideal, en el sentido de que sería preferible que hubiera continuidad en la Secretaría de Educación Pública. Son 4 años de sexenio y 3 diferentes secretarios de Educación Pública ya hemos tenido, ¿no? 2 secretarias y el primero, el secretario que fue Esteban Moctezuma. Es importante esta continuidad porque en estos momentos, ahora que la nueva secretaria Leticia Ramírez asuma su cargo como secretaria de Educación Pública, pues va a haber una curva de aprendizaje muy importante. En el sentido de, se viene el arranque del ciclo escolar en un par de semanas, a finales de este mes. Como ya bien lo comentabas, una crisis que seguimos enfrentando respecto de las consecuencias negativas y de los estragos que dejó la pandemia. Bien lo decías, el tema del rezago educativo, la pérdida de aprendizajes fundamentales, el abandono escolar. También muy importante señalar el tema de la salud socioemocional de las niñas, niños y adolescentes. Y pues todos los temas que también rodean la implementación del nuevo plan y programa de estudios que se supone que este año será implementado y será este ciclo escolar el que tenga la mayor, digamos, el tiempo más intenso que se le va a dedicar a las maestras y a los maestros para que se familiaricen con este nuevo plan y programa de estudios
y posteriormente también otros cambios a programas, a libros de texto que va a haber posterior a este cambio que ya se están planeando. Entonces, es un equipo y una nueva secretaria que no están, digamos, al corriente de estos cambios que se vienen, que el ciclo escolar ya está encima y que tenemos retos también en este regreso a clases de una pandemia que sigue, que hay escuelas que no tienen la infraestructura todavía a estas alturas, que no hay los insumos suficientes para prevención de contagios como cubrebocas, en fin, un sinnúmero de retos muy importantes que desafortunadamente tendrá que asumir ahora de esta manera tan apurada una nueva secretaria. Ahora, vaya, no sirvió de nada entonces estos 2 años de pandemia, en donde había clases a distancia, en donde hubieron varios instrumentos para que los niños no dejaran de estar en clase, para que las escuelas, para que las aulas estuvieran equipadas y los niños regresaran bien a un salón de clases digno. No se cumplió con esa meta. Desafortunadamente no se cumplió. La estrategia o la apuesta del gobierno federal en el tema del aprendizaje, pues fue lo que ya conocemos como Aprende en Casa, la educación a distancia que hubo. Y pues supuestamente en estos 2 años, el programa más importante, por ejemplo, del gobierno federal, que es La Escuela es Nuestra, que se dedica principalmente a la mejora de hacer obras de infraestructura, ¿no?, que deciden supuestamente las escuelas, pues son más de 20,000 millones de pesos que se invirtieron en estos 2 años y no lo vemos. Las escuelas están todavía en situaciones de carencia en temas de infraestructura. ¿Sabemos cuántas escuelas se quedaron así, a medias? Son diferentes estimaciones. Estamos hablando de, por ejemplo, más de 30,000 escuelas que todavía no tienen agua, por ejemplo, que ese es un tema muy importante y lo hemos reconocido como parte fundamental de la prevención de contagios, ¿no? El lavado de manos con agua y jabón es fundamental. Y por supuesto, el acceso al agua pues, es un derecho humano y que se debe también tener en las escuelas. Ese es un tema, por ejemplo. Las escuelas que han sido vandalizadas, que fueron vandalizadas durante este encierro, donde no había pues vigilancia en las escuelas y se aprovecharon ciertas personas, ¿no?, para atacar estos inmuebles, que están en los miles y en diferentes estados es diferente la cifra. Entonces, pues claro, son retos de infraestructura, pero también retos muy importantes en cuanto a lo que decíamos, el rezago académico, los aprendizajes perdidos. Claro, en pocas palabras no hubo una evolución, al contrario, hubo un retraso y ni siquiera hubo, independientemente del marco global, ¿no?, porque no es una cuestión únicamente de nuestro país, pero independientemente de eso, tampoco hubo una aportación para que los niños regresaran a aulas dignas a la escuela. Hubo un retraso en todos los sentidos. Así es, así fue y desafortunadamente pues esta va a ser la gran tarea que va a tener esta nueva secretaría encabezada por Leticia Ramírez. Y pues no queda más que darle el beneficio de la duda, independientemente de su perfil, ser optimistas, mesurados, por supuesto, pero pues que ojalá nos sorprenda y haya una muy buena gestión. Fernando Alcázar, director de judicialización de la organización Mexicanos Primero, gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Buenas noches. Al contrario, Sofía, muy buenas noches.